El día de hoy hablaremos de un término bastante interesante, el adulterio. Y es que ciertamente para poder hacer conceptos inteligentes y poder tener conclusiones acertadas, es necesario tener los conceptos bastante claros, ya que de alguna manera el lenguaje es la forma en la cual se organizan las ideas. Y si de algún modo nosotros mismos no tenemos los conceptos bastante claros, entonces es altamente probable que no lleguemos a tener pensamientos demasiado acertados. Es por este motivo que resulta tan importante el conocer el concepto exacto de la palabra adulterio. Normalmente se dice que el adulterio es cuando una persona casada, ya sea hombre o mujer, se acuesta con otra persona. Algo que ciertamente es bastante minimalista, pero la verdad es que se trata de un concepto bastante impreciso. De hecho, la palabra adulterio en griego es la palabra moichos, la cual se traduce literalmente como adulterio, pero también puede ser entendido como infidelidad religiosa o traición. En términos simples, es cuando una persona se une a otra, pero más adelante la abandona para irse con una tercera persona. Ciertamente se dice que Dios se había unido a Israel, por lo cual existía una especie de compromiso entre ambos. Sin embargo, de vez en cuando, Israel se iba en pos de otros dioses, abandonando al Dios original para irse con otros dioses. Esto es literalmente adulterio. Otro caso de adulterio es en el caso de los hombres y las mujeres. Cuando un hombre y una mujer estaban juntos, pero uno de ellos abandonaba a su pareja para irse con otra persona, esto también era considerado como adulterio. Pero más que este concepto, resulta que tenemos una guía práctica que nos habla específicamente sobre lo que es el adulterio. Y por supuesto me refiero a la ley de Dios, que es la ley de Moisés. Y es que ciertamente en la ley de Moisés se castigaba con la pena de muerte el pecado de adulterio. En Levítico 20:10 nos dice lo siguiente: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Marquemos acá la palabra indefectiblemente. Esto quiere decir que dicha ley debería cumplirse siempre, de modo que ningún adúltero ni nadie que sea considerado adúltero no podría escapar a este castigo. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta para lo siguiente. Así pues, podemos decir que dentro del Pentateuco se consideraba adulterio lo siguiente. Número 1. Si un hombre soltero se acostaba con una mujer casada, entonces esto era adulterio y tendría que ser castigado con la muerte. 2. Si un hombre casado se acostaba con una mujer casada, entonces también era adulterio y se castigaba a ambos con la muerte. Deuteronomio 22 nos dice: si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos. Cuando en este versículo dice hombre, se refiere tanto a un hombre casado como a uno soltero, ya que si se refiriera solamente a un hombre casado, entonces lo especificarían. Es por eso que cuando no se especifica, nosotros tomamos en cuenta que se refiere a ambos, tanto hombres casados como hombres solteros. Número 3. Si un hombre soltero o casado forzaba a una mujer casada o que ya estaba comprometida, entonces él era castigado con la muerte. Esto también se consideraba adulterio por parte del hombre. Y nos dice la Biblia: pero si el hombre encuentra en el campo a la joven que está prometida y el hombre la fuerza y se acuesta con ella, entonces morirá solo el que se acuesta con ella. Por lo tanto, la ley de Dios nos dice que si una mujer es forzada, entonces no se le puede acusar de nada, ya que ella no tiene la culpa. En cuarto lugar tenemos lo siguiente: si un hombre soltero se acostaba con una mujer soltera antes de casarse, esto no era adulterio, y por lo tanto ninguno de ellos dos moriría, sino que simplemente él tendría que casarse con ella. Nos dice Deuteronomios 22:28: cuando algún hombre hallara a una mujer virgen que no fuera desposada y la tomare y se acostara con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Es decir, él tenía que casarse y además de eso, nunca podría darle carta de divorcio, sino que tendría que quedarse con ella para siempre. Número 5. Si un hombre casado se acostaba con una mujer soltera, esto no era adulterio y por lo tanto ellos no morían, sino que él debía casarse con ella.
En Deuteronomios 22 nos dice esto: cuando algún hombre, y acá no especifica si es soltero o casado, y por lo tanto se considera ambos, que sea cualquier hombre, independientemente de su estado civil, hallare a una joven virgen que no fuera desposada y la tomara y se acostara con ella, y ellos fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer. Número 6. Si un hombre casado quería tener otra mujer, esto no era adulterio, y por tanto no moría. Más bien debía cumplir con las siguientes obligaciones. Éxodo 29:9 nos dice lo siguiente: mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Y si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento ni su vestido, ni el deber conyugal. Por lo tanto, según la ley mosaica, el hombre podía tener varias mujeres. Pero cuando tuviera varias mujeres, tenían que darles a cada una de ellas la cantidad necesaria de alimento y de vestido. Además de todo eso, tenía que cumplir el deber conyugal. Así pues, nosotros podemos decir que la ley de Moisés era realmente bastante estricta, y también bastante clara y específica en cuanto a lo que era el adulterio. Personajes como por ejemplo el rey David se encontraban bajo esta ley, pero él podía casarse con muchas mujeres, por lo tanto él no era considerado como un adúltero, ya que de haber sido así, él mismo habría tenido que ser apedreado, o morir por este pecado. Sin embargo, David jamás fue juzgado por esto. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no es igual en los hombres que en las mujeres? ¡Apresar! ¡Apresar! Pues ciertamente en este punto en específico, tenemos que tener en cuenta algo que sucedía en el Génesis, y es que ciertamente luego del pecado original, que es el comer el fruto prohibido, Dios le dio un castigo a la mujer, y le dijo a ella que el hombre se enseñorearía de ella, y que por lo tanto ella tendría que obedecer al hombre como si fuera su líder. Y los israelitas antiguos lo tomaban muy en serio. Por lo tanto, desde aquel tiempo, la mujer tenía que ver al hombre como si fuera su señor. Si un hombre tenía varias mujeres, él sería el señor y tendría varias seguidoras. Por lo tanto, existía un orden y las cosas funcionaban bien. Sin embargo, si una mujer tuviera dos maridos, dice la Biblia claramente: ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y en este caso la mujer va a tener que elegir a una de las dos personas, y necesariamente va a tener que abandonar a uno de ellos. La mujer, por el contrario, si es que tiene una pareja y luego se acuesta con un segundo, esta mujer va a tener que abandonar al primero para irse con el segundo. Es por este motivo, por ejemplo, que las mujeres no pueden amar a dos hombres al mismo tiempo. Y cuando una mujer abandona a su pareja y se encuentra a otra pareja, es prácticamente imposible que esta mujer regrese con el primer hombre, ya que lo ha abandonado, o como dice la misma palabra, lo ha aborrecido y ahora ama al nuevo. Esta sería la explicación de por qué en el antiguo Israel se permitía el matrimonio poligámico. Pero, ¿qué hay del Nuevo Testamento? ¿Acaso en el Nuevo Testamento las cosas han cambiado y ahora el hombre fue puesto en la misma posición de la mujer y por lo tanto el hombre solamente puede amar a una mujer al mismo tiempo? Pues ciertamente este tema interesante lo veremos en algún video futuro.